Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables, Señor, a nosotros, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Que no haya nada humano, sino que todo sea, Señor, tuyo. Te doy a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor: y el mismo Dios, o sea, directamente Dios, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, y hoy vamos a hablar de algo que siempre está en el corazón del hombre: la salvación. La situación de la salvación se ha tornado un poco difícil en el mundo porque debido a la poca información que existe en cuanto a la palabra de Dios, se ha manipulado la salvación del hombre. Entonces se ha esclavizado al hombre de diferentes maneras para decir si son salvos o no son salvos. El hombre juzga la salvación del hombre. El hombre siempre trata de decir: esa persona no es salva, esa otra persona no es salva. Y siempre el hombre en todos los lugares está tratando de manipular la salvación. Hoy, entonces, la salvación del Espíritu ocurrió en la cruz del Calvario. El Señor pagó el precio por nuestro espíritu. Vamos a hablar. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice así la palabra, en un versículo que tenemos que repetir. Hay gente que me dijo: ¿qué día, pastor? ¿Por qué repite tanto los versículos? Hermanos, si a mí se me olvidó un versículo que dije ayer, que estoy todos los días leyendo y leyendo, entonces hay que repetirlo hasta que se haga una realidad en nuestras vidas. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. O sea, no pueden morir jamás. Mis ovejas no pueden, nadie las puede quitar, no pueden perder la salvación. Si yo las salvé, si son mías, no pueden perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ojo, nadie las puede arrebatar. Yo y el Padre somos uno. Los que somos ovejas hemos escuchado la palabra de Dios, y cuando venimos a los pies de Cristo y nos reconciliamos con Él, podemos comprender y entender que el Señor en la cruz del Calvario ya nos salvó, que ya nos llamó, que Él nos predestinó para ser salvos. Desde antes de la fundación del mundo, ya el nombre de nosotros estaba escrito en el libro de la vida. El nombre no se escribió el día que tú recibiste a Jesucristo, no. Eso fue lo que nos enseñaron. El nombre de nosotros fue escrito antes de la fundación del mundo. Y esa es la parte que es difícil de que la gente pueda comprender y entender esto. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos habla de que nos predestinó, nos llamó desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo nos va a predestinar si nuestro nombre no estaba escrito? ¿Sí me entiende? Yo no puedo predestinar a alguien si yo no conozco el nombre de esa persona. Entonces, si Él nos predestinó, es porque ya había escrito nuestro nombre. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, donde nos habla de que Cristo es el autor
de la eterna salvación. Eterna. Eterna salvación es por 5 minutos. Y es mi pregunta, ¿eterna salvación es por 3 días? ¿Eterna salvación es hasta que yo cometo un delito y ahí se acabó? ¿Ya no es eterna? Dice así el versículo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vínose a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la salvación es incondicional, no tiene una condición. Nadie puede decir yo soy salvo porque soy buena gente, nadie puede decir yo soy salvo porque hago obras, nadie puede decir yo soy salvo porque yo vine, busqué a Dios y me santifiqué y comencé a vivir una vida de santidad. No, nadie puede ser salvo de esa manera, porque Dios nos salvó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver este versículo que nos va aclarando poco a poco todo esto. Hoy estamos en estudio, porque tenemos que dar prédica y estudio, prédica y estudio. Entonces el viernes fue prédica, hoy es estudio. Hay veces lo contrario. Efesios 2:8. Porque tenemos que aclarar nuestra mente. Para eso es que el Señor puso a la iglesia. Hay no sé si ya la colocaron, la misión de Casa de Jesucristo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, nosotros no tenemos nada que ver en ese cuento. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Nadie se puede salvar por sí mismo. Es un regalo que Dios le entregó a sus hijos. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No por obras, no es porque digan, no, yo ya tengo mi salvación asegurada porque yo todos los días voy a la iglesia. Mi salvación está asegurada porque yo ya dejé de ser alcohólico. Mi salvación está asegurada porque yo dejé esto, dejé lo otro. No. Tu salvación está asegurada porque Él ya nos salvó antes de la fundación del mundo. En la cruz del Calvario vino y nos entregó esa salvación. Lo que Él había predestinado para nosotros nos lo entregó en la cruz del Calvario. Pero vamos a ir para que podamos entender esto bien, porque yo sé que de pronto a los hermanos nuevos les queda más fácil comprender esto que a los hermanos que llevan más tiempo. ¿Por qué? Porque como hemos estado acostumbrados a un evangelio de la circuncisión, entonces es muy difícil cuando escuchamos el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil. Entonces por eso tenemos que aclarar muchas cosas. Romanos 8:28. Porque a los que antes conoció, ojo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, para que fuésemos iguales a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, perdonó. Y a los que perdonó, a estos también glorificó. Entonces aquí vamos entrando en un campo muy lindo. Así que hermanos, ninguno puede ser salvo por sí mismo, sino por Jesucristo, que es el autor de la eterna salvación. Vamos a ver otro versículo para que nos quede claro que es por Jesucristo, para que nadie de ahora en adelante vaya a decir, no, es que yo soy salvo porque voy a una iglesia. Porque allá el día que llegué a la iglesia, el apóstol me dijo, pase al frente, me ungió con aceite y yo dije, Señor, perdónenme mis pecados y ya, quedé perdonado. No, es porque Cristo ya lo hizo. Vamos a ir a Hechos 4:12.
y en ninguno otro hay salvación. En ningún otro, o sea, en ningún hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente existe un nombre. Ese nombre se llama Jesucristo. No es la Virgen Santísima, no es San Judas Tadeo, no es el apóstol grande que existe, no son las oraciones de su mamá ni de su papá. No, es Jesucristo el único que nos salvó. El único que te llamó, el único que te tiene aquí en esta iglesia hoy, esta tarde, se llama Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, porque es que Él es tan bello, tan hermoso. Pero vamos a ir a un versículo, todos son versículos para que los vayan después a sus casas y estudien. Porque sabe que yo estaba hablando un día, ¿no? Que muchas veces nos convertimos en personas que solamente venimos, escuchamos y hasta la semana siguiente nos volvemos a acordar que hay una Biblia. Y le decimos al niño: muchacho, vaya rápido, a ver, ¿dónde está mi Biblia? A ver, ay, se me quedó en el carro. ¿Dónde la dejé? Miren a ver si está debajo de la cama. Y hay veces que la encuentra y hasta el perro la ha mordido y ay, ¿qué hago ahora? No tengo. Eso no debe ser así. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar leyendo la palabra todos los días. Por eso vamos a dar muchos versículos. Hoy vamos a ponerlos, hermano, sinceramente a escudriñar mucho. Entonces vamos a ir ahora a Hebreos 10:14. Esto nos da cuenta de nuestra salvación eterna. Porque con una sola ofrenda hizo, no hará, ni está haciendo. Hizo un pasado perfecto. Dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos, nos hizo perfectos. O sea, el Señor cuando nos llamó, cuando nos predestinó en la cruz del Calvario, nos santificó y nos hizo espíritus perfectos. Yo sé que ahorita están las dudas ahí. Uy, esa mente está volando. Sí, pero yo todavía soy pecador, pero yo todavía cometo esto, pero yo todavía, ¿cómo es posible que no exista el pecado? Porque esto es lo que la gente dice. Pastor, usted está diciendo que no existe el pecado. Ahorita vamos a ver. Vamos adelantando para que no vayan a pensar mal, sino lo bonito que es la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:9. Yo les dije que íbamos a ir bastantes versículos. Dice, quien nos salvó y llamó, nos salvó. No dice nos salvará. Mire qué tremendo este versículo. Este versículo es poderoso, hermanos. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si en este versículo no queda clara tu salvación, yo creo que venimos dañados desde cuna. Mire, vuelvo a leerlo porque esto tiene que entrar en su corazón para que tú sepas quién eres. Quien nos salvó, está hablando de Jesús, nos salvó. No dice nos salvará, porque ese es el problema, ¿no? Hermano, ¿usted quiere ser salvo? Pase aquí al frente, a ver, rápidamente, a ver, confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador y será salvo. No, aquí dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue, todo es pasado, nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Y cuáles eran antes de los tiempos de los siglos? ¿Verdad que nos quedamos así? Antes de los tiempos de los siglos, desde el principio.
Así que, hermano, no dice que nos va a salvar, sino que ya nos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Porque si alguno todavía cree, después de este versículo, que está condenado, está grave, hermano, grave. Ok, vamos ahora, entendiendo esto, vamos al segundo aspecto de la salvación. Ahora vienen los versículos que están en la mente de todos. El segundo aspecto de la salvación está hablando de la salvación diaria, la salvación que nosotros necesitamos diariamente, que era la que se refiere el apóstol Pablo en muchos de sus versículos y que también habló nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:16. ¿Para qué necesitamos la salvación diaria? Si yo ya fui salvo en el Espíritu porque Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿por qué necesito una salvación diaria? Porque la salvación diaria es para la santidad, para la prosperidad, para la sanidad, para los milagros y para muchas otras cosas que vamos a ver ahora. Romanos 1:16. Y bastante. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Démonos cuenta que antes, en los versículos anteriores, dice que el Señor ya nos salvó. Ahora cambia el panorama. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, si el Evangelio es poder de Dios para salvación y nosotros estamos creyendo en la salvación del Espíritu, entonces hasta este momento nadie es salvo. ¿Por qué? Porque la única manera de ser salvo sería si tú conoces el Evangelio de A a la Z perfectamente. Si fuera la salvación de nuestro espíritu, pero aquí nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué para salvación? Porque cuando yo conozco el Evangelio del Señor, comienzo a vivir una vida en victoria. Yo comienzo a entender que Él me salvó antes de la fundación del mundo, pero que ahora si yo hago las cosas que son agradables a Él, entonces mi vida diaria va a ser transformada y va a ser cambiada. Mire el problema tan grande que existe en el ser humano durante tanto tiempo. Yo sé que esto es un poco difícil para ustedes y es un poco difícil para mí explicarlo, precisamente por eso, porque la Biblia dice que nos volvimos tardos en entender. ¿Por qué? Porque venimos de tanta oscuridad que cuando llega la luz nos asustamos, y eso me pasa a mí y eso nos pasa a todos. O sea, esto no es cuestión de que no podamos entender, no, sino que no sé si a ustedes les ha pasado en la mañana cuando de pronto está de noche y abre las cortinas y hay una luz gigante. Automáticamente tienes que durar un tiempo para poder ver claramente, porque la luz nos encandelilla. Entonces, en la vida normal, voy a hablar de dos aspectos aquí de ejemplos. Cuando estábamos en la religión tradicional nos decía, no importa, si tú pecas, lo único que tienes que hacer es ir el fin de semana, vas donde el señor sacerdote, te arrodillas, le cuentas tus pecados, él te manda 3 Padre Nuestros, 10 Ave Marías, unas veladorcitas, y después de eso quedas perdonado. Primero que todo, el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo, no el hombre. Entonces, vivíamos tranquilos. Y de pronto la conciencia comenzaba a remordernos cuando éramos bien malos. Entonces, no, este fin de año, si antes de que termine el año voy a ir a la iglesia, me voy a confesar, voy a comulgar y voy a entrar el nuevo año como un niño lindo. Y lo hacíamos, ¿verdad? Como les dije yo un día, ¿no? Lo mismo que pasa en los partidos de fútbol. El que peca y reza, empata.
O sea, tranquilo, no hay problema. Y si de pronto el pecado era tan grave, Señor, yo sé que cuando yo vaya al purgatorio, entonces muchos, ustedes no se han dado cuenta, pero muchos de nuestros antepasados escribían un testamento o una cartica. Mija, le dejo ahí, si yo me muero, no se preocupe, por favor, mándeme decir unas misitas, porque mi alma se va a ir para el purgatorio y el Señor, y yo espero que esas misas me ayuden para que me saque del purgatorio y yo sea salvo. ¿Por qué? Porque no podía dejar la amante, no podía dejar la sinvergüencería que tenía escondida, no podía dejar nada. Entonces hacía eso. Por eso no quería, no podía porque no quería dejar las cosas malas. Entonces, no, ¿cómo voy a dejar yo? No, olvídese, que recen por mí y que me den unas 4 misas y listo. Entonces, mal concepto, pero creímos en Jesucristo y vinimos a la iglesia. Y llegamos a la iglesia y pasa lo mismo, la misma sinvergüencería. Ahora no le pides perdón a un cura, pero vienes el fin de semana, te arrodillas, Señor, perdóneme. Es que el apóstol Juan dice que el Señor perdona todos nuestros pecados, porque creemos que nuestros pecados son para la salvación de nuestro espíritu. Entonces se comienza una costumbre del ser humano y dice, bueno, esta semana, ay, pero Señor, no me dejes caer en ese pecado. Ay, pero no importa, por hoy voy a hacer este chisme, por hoy voy a mentir, por hoy voy a robar, por hoy le voy a robar los taxes al gobierno, por hoy voy a robarme esto, por hoy. Pero el domingo, cuando llegue a la iglesia, cuando el pastor diga, hermanos, arrepiéntanse en el nombre poderoso de Jesucristo y pasen al frente, ahí paso yo, me arrodillo y ya quedo otra vez. Y entonces me voy otra vez para la calle y salgo feliz. ¿Qué diferencia hay? Piénsenlo. ¿Hay alguna diferencia? Sencillamente, ¿qué cambió? El mismo perro, pero con diferente collar. Entonces, eso no es santidad. Por eso hoy vamos a ver lo que es santidad, lo que es la verdadera santidad, lo que es vivir en las cosas del Señor, porque eso es lo que Él quiere con nosotros. Que seamos puros, santos y limpios e irreprensibles delante de Él. Porque hay muchos que han tomado el evangelio de la gracia como libertinaje. El apóstol Pablo lo anunció y dijo, muchos de ustedes aún siguen haciendo lo que quieren porque no han podido entender lo que es la verdadera santidad. Y vamos a seguir hablando de esto. Ok. Vamos a ver de esa salvación diaria. Vamos a ir a ver algunos versículos. Hebreos 1:13. Voy a darles aquí una referencia bonita. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos, aquí viene el versículo lindo para todos nosotros. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Un momento, pero ahí dice futuro, serán herederos. Y en el versículo que leímos dice que fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué relación existe? ¿Qué contradicción, verdad? Serán salvos. Voy a volverlo a leer porque aquí está algo precioso. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados, está hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿De cuál salvación entonces está hablando el apóstol? Si nos dice que ya fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo, ¿cuál es la salvación que tenemos? La salvación que los ángeles van a tener con nosotros. ¿Cómo? Los ángeles nos van a salvar, no de la vida eterna, porque ese es de Cristo Jesús,
sino que el Señor ha puesto los ángeles a nuestro servicio para que tú seas salvo de ¿qué? Salvo de un accidente, salvo del chisme, salvo de cosas. Cuando tú le dices, Señor, manda tu ejército de ángeles para que yo no caiga en esa situación difícil, entonces tú estás entrando en una vida diaria de salvación. Y cuando tú estás entrando en una vida diaria de salvación, entonces la mentira no está en ti, entonces el pecado no se enseñoreará más de ti. No fue que el pecado se quitó, sino que ahora el pecado ya no tiene poder de ti. ¿Por qué? Porque los ángeles te están ayudando a esa salvación. ¿Y cómo dice eso, pastor? Vamos a probarlo, porque todo es con Biblia en mano, siempre. Por eso cuando a mí alguien viene y me dice, pastor, que usted está equivocado, le digo, un momentico, tráigame la Biblia, hermano. Vamos a sentarnos y vamos a hablar la palabra de Dios, porque es con Biblia, no con mente humana, porque nosotros los seres humanos somos, yo no sé, todos debíamos de haber sido abogados. Vamos vamos al versículo, el capítulo 2, Hebreos 2:1. Seguimos con el mismo, 2:1. Capítulo 2, ahí adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está hablando de lo mismo, pero dice, por tanto es necesario que con más diligencia ¿qué? Atendamos, ojo, atendamos, escuchemos, pongamos atención, atención, es un mayday, atención, atención, atención. Seguimos con el otro versículo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ojo, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Sí ve lo que hicieron los ángeles? Pastor, ¿no fue Dios el que les entregó la palabra a los hombres? Pero aquí dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, los ángeles fueron puestos por el Señor para llevar la palabra a Moisés. Los ángeles fueron los que guiaron a Moisés en la travesía por el desierto. Por eso dice que la palabra fue dicha por los ángeles. No era de los ángeles, sencillamente era Dios enviando a sus ángeles para que guiaran al pueblo de Israel. Eso no pasa con nosotros. Con nosotros es diferente, porque nosotros no somos guiados por ángeles, sino los ángeles son nuestros ayudadores. Ellos sí fueron guiados por ángeles. Vamos a Éxodo 32:4. Dice, ve pues ahora, verdad que estamos en un poquitico de terreno difícil y profundo. Por eso hay veces que no quiero que, esto es muy lindo y ojalá que tengas paciencia y le pidas al Espíritu Santo que te ayude, porque no es fácil. Si vamos a levantar, si el Señor va a levantar un pueblo grande, no va a ser un pueblo neófito, no va a ser un pueblo ignorante. Él va a levantar un pueblo que nosotros somos, hermanos, los llamados del Señor. Pero no podemos ser llamados del Señor si no conocemos la palabra. Religiosos, ninguno va a heredar el reino de los cielos. Los religiosos se van a quedar. Dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Está diciendo a Moisés. Éxodo 32:4, ¿no es? Ok, hermanitos, por allá. Ok, mira a ver entonces en la concordancia, por favor, alguno que me ayude ahí. Pero voy a leer el versículo mientras que los hermanos ya lo escriben. Dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Mi ángel irá ¿qué? Delante de ti. Entonces, ¿quién iba guiando a Moisés? El ángel. Lo iba guiando al pueblo
A nosotros ya no. A nosotros nos guía el Espíritu Santo, porque el Señor en la cruz del Calvario cambió todo esto. Ahora ya los ángeles los puso para nuestro servicio, no para que nos guíen, sino para que ellos sean nuestros servidores. Cuando nosotros estamos cometiendo errores, entonces ellos llegan y nos dicen: hey, hey, nos ponen el semáforo en rojo y nos dicen: no lo hagas. ¿Para qué? Para que tengamos una salvación diaria y no nos metamos en tantos líos. Éxodo 23:20. Ok, es el Éxodo 23:20, fue que se cambió todo el Éxodo 23:20, hermanos. Ok. Entonces, acá nos damos cuenta de qué, de que los ángeles están para salvarnos en situaciones que nosotros metamos difíciles. Vamos ahora a Hebreos 2:3. Esto era como una clase para el lunes. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros? Ojo, hermanos, yo digo que el Señor está llamando a un pueblo a santidad. Y si no entendemos esto, si no comprendemos la palabra del Señor, yo no sé realmente ¿qué va a pasar? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando de los ángeles. Estamos hablando, está bien todo el capítulo completo hablando de los ángeles. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande? ¿Cuál salvación? Nuestra salvación diaria. ¿De qué buscas tú tu salvación? Piense en eso, porque la religión nos enseñó a venir a la iglesia a quemar nuestra conciencia, a tapar nuestra conciencia. Eso fue lo que nos enseñó la religión. Pero nosotros no venimos a la iglesia a calmar conciencia ni a pedir perdón por los pecados, sino a reconocer que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso y que Él tiene todo el poder para ayudarnos en nuestra vida diaria, porque nuestra salvación diaria es la que más nos preocupa. La salvación del Espíritu ya la tenemos, pero la salvación diaria es difícil que la puedas conseguir si tú no puedes atender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días tú te ves con cantidad de problemas, tú te ves con enfermedades, tú te ves con dolor, tú te ves con angustia, tú te ves con chismes, tú te ves con mentiras, te ves con miles de cosas. Entonces tú vienes: Señor, sálvame, líbrame, Señor, Señor, purifícame, Señor, yo no quiero ser mentiroso, quita de mí esa mentira. Pero a los 15 minutos o a la hora está volviendo a mentir. ¿Por qué? Si ven que vamos a un terreno bien profundo, porque el Señor nos quiere llevar a una verdadera santidad, no a una santidad ficticia, una santidad religiosa, esa santidad que hemos visto de Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo digo? No, hermano, victoria. Y no sé, aprendemos palabras muy bonitas y hablamos de los otros. No, es que nosotros sí somos santos. Los de esa iglesia, no sé, son como regulares. ¿Y de qué iglesia eres tú? No, de la iglesia tal. Allá sí hay santidad, allá sí está el Espíritu Santo. Es que allá sí es esto, allá sí es lo otro. Eso es falso, eso es mentira. Porque la única santidad la llevas tú dentro de ti, en tu corazón, no por tu exterior, no por lo que sea una iglesia, no por los hombres, no, es tuya. Nadie te la puede quitar, es tuya. Entonces, el Señor nos ha enviado una salvación por medio de los ángeles, una salvación diaria que nosotros necesitamos. Pastor, pero eso todavía como que no me convence. Eso, no sé, yo siento como que eso es, no sé, es usted ahí que está hablando. Bueno, vamos a seguir entonces. Filipenses 2:12. Bien importante este versículo. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esta parte es linda. Ocupaos, diga conmigo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce. Es Dios el que produce, no eres tú. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pregunta, dice, cuidemos nuestra salvación. Vamos a volverlo a leer. Ocupaos. Es muy diferente ocupaos a cuidar. ¿Qué es ocuparme de algo? ¿Y qué es cuidar algo? Ocuparme de algo es estar metido en ese algo y estar trabajando en ese algo. Y cuidar es algo que está allá y lo estoy mirando a ver que no le vaya a pasar nada. Entonces el Señor nos dice, ocupaos. Ocúpense, métanse, hagan lo que está escrito, hagan lo que está en todo, porque esa es vuestra salvación. Lo que yo ya hice en la cruz del Calvario, ahora eso es tuyo. Ahora tú tienes que meterte y comenzar a ocuparte de eso. No mirarlo desde afuera, porque cuando tú lo miras desde afuera estás cuidando lo que no es tuyo, porque la salvación no es tuya, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él te la entregó a ti y tú no la puedes, eso no es tuyo, no tienes poder. Nosotros no tenemos poder sobre nuestra salvación, pero es que es mía, es don de Dios, es regalo de Dios, es de Él. Él pagó, Él sufrió, Él fue en la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario, Él murió por nosotros. Y aquí viene lo bueno. Pastor, ¿y cómo me ocupo de mi salvación diaria? ¿Qué hago, pastor? Bueno, está bien. Digamos que usted tiene razón, pastor, y que la Biblia dice que ya yo fui salvo. Pero entonces ahora mi salvación diaria, ¿cómo me ocupo? Porque esa es la otra, ¿no? ¿Cómo me ocupo de mi salvación diaria, pastor? Negándose a sí mismo. Vamos a ir a Mateo 16:24. Así que es para que no hagamos lo que queremos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, ¿cuál es la cruz? Ya hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Que anteriormente nos decían, no, ¿y cuál es tu cruz? No, mi cruz es mi mujer. Mi cruz es el que no tengo papeles en este país. Mi cruz es que estoy muy pobre. No. Es negarme. Diga conmigo, negarme. Hermanos, negarse a uno mismo no es fácil, es una cruz. Confesar que Jesucristo es el que tiene el control de mi vida no es fácil. No es fácil. No es fácil. Mire, este versículo va a ser, lo voy a dar para los, el Señor me lo acaba de entregar en este momento. Es para los seminarios de familia. Esta mañana iba caminando y estaba meditando sobre esto. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Para que nos demos cuenta que todo viene del Señor. Porque muchas veces las mamás creen que pueden salvar a sus hijos. No, es que yo voy a orar por mi hijo para que se sea salvo. Señor, protege a mi hijo. Señor, guarda a mi hijo. Pastor, entonces no debo de orar por mi hijo. Sí, tienes que orar por tu hijo para que los ángeles lo ayuden, pero no para su salvación. Vamos a probarlo. Ustedes lo saben, no los voy a decir, ustedes van allá en sus casas, porque es que se me vino ahora y no voy a empezar a buscar en la Biblia. Job todos los días iba y le decía al Señor: Señor, hago un sacrificio hoy por mis hijos. ¿Acaso ellos habrán pecado? ¿Acaso ellos habrán cometido algún error? Pero yo vengo aquí, Señor, a orar, a ofrecer sacrificios. ¿Por quién? Por mi hijo.
Y si seguimos leyendo más adelante, en el siguiente capítulo dice: y le llegó un mensajero y le dice: sus hijos han muerto todos. ¿Sirvió las oraciones de Job para que sus hijos fueran salvos? No sirvieron. ¿Por qué? Porque el que predestinó es el Señor. Y si el Señor predestinó a tus hijos, solamente con tu ejemplo ellos van a poder entender la gloria de Dios y ellos van a venir al camino del Señor y el Señor los va a proteger. Esto es difícil, pero es profundo, hermanos. Así que mamá, que son las que más lloran, papá, no ore tanto por su hijo. Sé ejemplo en tu casa. Sé ejemplo en tu casa. Sé ejemplo delante de ellos. Sé ejemplo, porque ellos son nuestro reflejo. Cambié todo lo que voy a dar de aquí 8 días, pero bueno, sigamos acá. Aquí hay unos versículos que también son un poquito difíciles de entender y los vamos a relacionar. Ya leímos 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, pero los voy a volver a leer por cuestiones de 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, o sea, está hablando del pasado, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación de los siglos. Ok, entonces ya tenemos ese versículo. Ahora vamos a Mateo 16:25, que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Vendrá, ojo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Un momento, ¿y qué fue lo que leímos antes? Que no es por obras. Entonces, ¿cómo así que el Señor nos va a pagar por nuestras obras? ¿Si ven la discrepancia tan fuerte que hay ahí? Está diciendo que no es por obras, pero ahora nos dice que el Señor va a venir con sus ángeles. ¿Cuándo vino el Señor con sus ángeles? Otro error que nos han enseñado mal teológicamente. Primero, Jesucristo estaba vivo, no había muerto. Cuando Él dice Él vendrá en la gloria, quiere decir que cuando Él muriera, resucitara, Él iba a venir en su gloria. ¿Y cuál es la gloria del Señor? El Espíritu Santo de Dios. Él vino con su gloria y con los ángeles. En ese momento, el día de la resurrección, Él bajó con los ángeles. Por eso fue que ellos pudieron ver ángeles a todo lugar. Y dice que bajó con los ángeles y vino a pagar a cada uno de acuerdo a ¿a cuáles obras? A las obras de lo que tú haces diariamente. No te vas a salvar, hermano, hermana. Perdone que se lo diga. Tu salvación con Cristo ya está. Pero si tú haces las cosas malas, esta es una mala noticia. La buena noticia es que el Señor nos la entrega a partir de este día. Porque por falta de conocimiento tú no lo sabías, pero ahora tú lo sabes. Que todo lo que tú sembrares, segará. Y si tú de ahora en adelante comienzas a hacer lo que quieres, ya escuchaste la palabra en esta iglesia. Aunque yo no esté, aunque ustedes no me vuelvan a ver, pero ya escuchaste la palabra del Señor que te está diciendo: cuídate, 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 para que yo te pueda dar cosas grandes, para que yo te pueda dar la bendición, para que yo te pueda dar lo que ya te prometí antes de la fundación del mundo. Es profundo, pero si esto no rompe esos moldes que hemos traído por años, no va a haber santidad, porque no queremos, hermanos, vivir en una santidad ficticia.
sino en una santidad pura, la del corazón, la que Dios nos está enseñando por medio del Evangelio de la gracia. Vamos a seguir probando este versículo, porque para que no queden dudas. Mateo 16, 28. Seguimos por el mismo Mateo 16, 25. Ahora vamos al versículo 28. De cierto os digo, que algunos de los que están aquí, mire la prueba. Pero sí fue verdad que fue cuando eso que vino el Señor. Vamos a verlo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán su muerte. Perdón, no gustarán la muerte. O sea, que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ojo, les estaba hablando. Aquí hay muchos que no van a morir hasta que no vean al Hijo del Hombre venir. ¿En qué? ¿Murieron los apóstoles? ¿O no murieron? ¿O están todavía ahí en la catedral? O algunos se los tienen en la catedral. Ahí tienen el muñeco. Pero ¿murieron? Entonces, ¿por qué dice no morirán? ¿No gustarán de la muerte? ¿Sabe por qué? Porque ninguno de ellos murió. Bueno, sí, creo que dos habían muerto ya, pero de los otros ninguno murió, porque el día de Pentecostés el Señor vino con el poder de su gloria y ellos fueron testigos y pudieron testificarle al mundo que el Señor era Dios sobre todas las cosas, y por eso un hombre como Pedro se pudo parar delante de todos y decirles: arrepentíos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y vinieron y ellos estaban contritos y humillados y se arrepintieron. ¿Por qué? Porque el Señor había venido en su gloria. Si Él no viene en su gloria, ningún hombre podía entender que había sido salvo. Ningún hombre podía entender que Dios lo llamó. Ningún hombre podía entender que Jesucristo es el Dios todopoderoso. Entonces Él vino en su gloria el día de Pentecostés. No es que va a venir, y hay unos que todavía se quedan esperando. El Señor va a venir por segunda vez, pero ya es por otra cosa. Ya no viene. Él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. Ahí no dice que Él va a venir para mostrarnos cosas diferentes. No, Él va a venir, pero ya por una iglesia que haya tenido el conocimiento de su palabra, de su gracia, de su gloria. Un pueblo santo, un pueblo puro. Él no va a venir por cualquier religioso, Él va a venir por un pueblo santo y puro. Por eso hay que predicar el evangelio. Por eso tú tienes que predicar el evangelio. Tú tienes que predicar la palabra, porque tú no sabes que ese vecino tuyo que ha sido bien mala gente contigo es un predestinado del Señor. Pero es que es mujeriego, es malo, no quiere saber del evangelio, no quiere saber de Dios. No te preocupes si no quieres saber de Dios. Ve y le llevas el evangelio, porque si es un predestinado, el Señor lo va a traer tarde que temprano, porque va a escuchar la voz de Dios. No nos hagamos, como dijo el Chapulín, ¿es que dice? Los tarugos. No, es que yo no creo que se escuche. No, es mi suegra. Mi suegra que es bien religiosa. No, esa vieja. No. Ve y le llevas el evangelio, porque tú no sabes si ella es una predestinada. Va a escuchar la voz y va a decir: oye, tienes razón, hijo, voy a ir a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque ha escuchado la voz de papá. Den un aplauso al Señor. Cuando pasó eso, después de Pentecostés, el apóstol Pablo nos dice que esto se cumplió. ¿Dónde se cumplió? Gálatas 6:7. Estoy un poquito demorado con pero es que quiero darles todo, hermanos. No los quiero dejar con dudas. Me van a perdonar que de pronto me demore unos 10 minutos más de lo normal. Gálatas 5:16 dice, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Entonces, hermanito, les digo con todo mi amor,
¿Quieres vivir en victoria? Siembra victoria. ¿Quieres vivir en pobreza? Siembra pobreza. Y si eres bien tacaño, no te preocupes. Pero es que le va muy bien. No, eso es cuestión de tiempo. Como cuando yo estaba en el colegio, que llamaron a mi mamá y le dijeron: señora, su hijo acaba de romper un vidrio y le encontramos una cauchera, una resortera, no sé cómo le llamarán, una resortera, sí, de ese que tiene caucho y que para matar pájaros. Y pues yo fui y de niño y rompí un vidrio de la iglesia, bueno, ya tengo la iglesia, de la escuela. Entonces llamaron a mi mamá y mi mamá me hizo esto. Ok, me hizo. ¿Qué pasó? Ese día yo llegué a la casa asustado. La juguetera que me iban a dar, el correazo, la paliza que me iban a dar era tremenda. Entonces pero resulta que estaban mis tíos, estaba la familia y había una comida. Entonces esos estuvieron en la pachanga y que el vino y que la cerveza y yo feliz, yo me salvé, me libré. Pasó toda la semana y yo feliz, ya me salvé de esta. Cuando el sábado en la tarde me dice mi mamá: mi hijo, tenemos que arreglar cuentas. ¿De qué? Y se soltó la correa y dice: aquí tiene, porque lo que hiciste en la escuela no te lo voy a perdonar nunca, pero hoy tienes que arrodillarte y decirme, hacerme una promesa de que no vas a volver a usar una resortera de esas para romper vidrios. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Que ya me salvé, es cuestión de tiempo. Que me libré, es cuestión de tiempo. Entonces, ojo hermanos, cuidado. Pastor, nadie nos lo había dicho. Bueno, hoy lo dice, hoy lo escuchaste. Es cuestión de tiempo. Que no, que lo hago a escondidas, no importa. El Señor dice: hoy me voy a hacer no tengo ganas de castigarlo a ese muchacho. Todavía no. Pero espere y verá, espere unos días más. Y cuando menos piensas te viene el lloro y el grujir de dientes. Es lloro y grujir de dientes. Pastor, es que eso es allá. No, es que los espíritus tienen dientes y los espíritus lloran. ¿Cómo serán los dientes de los espíritus? Imagínense, ¿podrán los espíritus tener dientes? Si espíritu es espíritu, ¿cómo van a tener dientes? Los dientes es algo natural, humano o carnal. Ok, sigamos porque si no, no voy a terminar. Ok, ¿cómo cuidamos también nuestra salvación diaria? Dejando los deseos de la carne. ¿Cuántos tienen deseos en la carne? Todos. Si hay alguno que no, pues bueno, ese ya murió. Solamente un muerto, que esté muerto aquí, ese ya no tiene deseos en la carne. Pues está muerto. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabe por qué dice satisfacer? Porque la carne le fascinan las cosas malas, le gustan, se goza. ¿O no le gustan las pupusas, hermano? Y engordan. Y las harinas engordan. Y esos cakes tan deliciosos engordan. Pero vayan, pónganlo a que coma solamente pasto, hierbita, que esa es la que adelgaza. ¿Verdad que es difícil? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Y el del espíritu es qué? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí, se oponen dentro de ti, para que no hagáis lo que quisierais. Casi que lo digo con mi vocabulario. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí vienen las obras de la carne. Son los deseos de la carne. Eso es lo que la carne quiere hacer. Eso es lo que le gusta a la carne. Entonces tú tienes que saber qué es lo que te gusta a tu carne. Tú sabes. ¿Quién más sabe qué es lo que te gusta a la carne sino tú? ¿O es que el vecino lo sabe? Ni su mujer lo sabe. Ni su marido lo sabe. ¿Cuáles son esas obras de la carne que tienes tú que mirar y pedirle al Señor para que te dé la fortaleza y no caer en ellas? Vamos a leerlas. Adulterio, fornicación, jóvenes. Ay, pero es que yo estoy en el mundo americano y no sé qué, y yo ando bien y no sé cuántas, y que yo soy una chica, ¿cómo se dice? Una chica soy de mente abierta, exacto. Soy, ¿por qué no? Si eres una hija de Dios, esto es una inmundicia. Fornicación, inmundicia, lascivia. Los que les gusta ver por ahí la pornografía o mirar, bueno, idolatría, la idolatría. Ah, pastor, yo ya dejé los santos, yo ya no, sí, y la idolatría con sus hijos. Mire, hermanos, hay padres que han destruido la vida de sus hijos. Perdone que se los diga. Han destruido la vida de sus hijos porque los han idolatrado. Mi amor, yo te amo, yo te quiero mucho, tranquilo, yo voy a trabajar para ti. Tome. Y el muchachito por ahí haciendo lo que quiere. Y los otros, mami, déme algo a mí. No, o papi, déme algo. No, tu hermano, tu hermanito. Idolatran. Y después se pierden. Sigamos porque si no sigo con el seminario de familias. Ok, y dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hermanos, yo quiero dar una clase sobre la hechicería en la iglesia. Desafortunadamente no la puedo hablar en este momento porque entraría en mucha polémica con muchos, porque tengo que ser con versículos. Pero en la iglesia nos enseñaron hechicería desde hace muchos años. Voy a darles un ejemplo pequeño de hechicería. Hermanos, vamos a tomar la ciudad de Hayward. Vamos a enterrar una Biblia en cada esquina. Y vamos a derramar vino y aceite. Eso es hechicería. Pero después les explico todo eso con la Biblia en la mano. Eso es hechicería. Todos son hechizos. ¿Por qué el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de hechicería? ¿Acaso era que eran hechiceros la iglesia que él le estaba hablando? ¿Eran hechiceros normales? Si ya habían vendido todas las cosas y dice que 50,000 piezas de plata se habían recolectado. Entonces, ¿por qué le dice a la iglesia, mire las obras de la carne? Es que las obras de la carne no son para ellos. Ellos ya tienen su justa recompensa. Las obras de la carne son para la iglesia, para nosotros. Y otras hechicerías que hay en la casa, entre los padres, con los hijos. Cosas de esas que desafortunadamente aprendimos mal y que hoy tenemos que, y a medida que vamos aprendiendo la palabra, tenemos que irnos quitando, limpiando, porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria hasta que lleguemos a la estatura del hombre perfecto, Cristo Jesús. Ok, dice, enemistades. En la iglesia no existen enemistades, nada. Pleitos, eso es para los de afuera. Los de la iglesia no pleitean nunca, ni siquiera se dicen nada. Celos, aquí no, aquí todo el mundo confía en todo el mundo. La esposa confía en el esposo confía en la esposa, los hermanos confían en los hermanos. Aquí no existen celos. Iras, ninguno le da coraje. Contiendas, disensiones, herejías. Todo esto tengo que explicarlo en la clase. Envidias, homicidios, borracheras. No todos están borrachos, pero ¿cuántos hay por ahí que escondiditas? Eso nadie se dio cuenta. Orgías y cosas semejantes a estas, a los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. No dice no serán salvos,
no heredarán el reino de los cielos. No heredarán. ¿Sabe qué es heredar? Es, ¿yo heredo la salvación? ¿Yo heredo la vida de mi padre? No. ¿Qué heredo yo de mi papá? De mi padre natural. ¿Billete o no? Bendiciones, fama, empresa, poder. ¿Cómo? Ah, sí, otros heredan deudas. Pero si está hablando del reino de los cielos, el reino de los cielos, el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, los cojos caminan, los ciegos ven. Y Él le dio una demostración del reino de los cielos. Entonces, si tú haces todas estas cosas malas, no vas a heredar el regalo que papá tiene contigo. Y vas a vivir una vida todo el tiempo en un sube y baja como Cantinflas. Así te la vas a pasar y nunca vas a llegar a ninguna parte. Los que vieron la película, ¿no? Los otros no. Yo soy un fanático me gustan los clásicos. Ok, entonces, aunque somos salvos en espíritu, tenemos que buscar y cuidar nuestra salvación con temor. Ok, primera de Timoteo 2:11, vamos a otro aspecto de la salvación. Por eso les digo que me tengan aquí un poquito de paciencia, hermanos, hoy, con respeto, porque yo sé que los amo mucho y yo sé que se cansan. Y uno estar sentado en esas sillas es cansón. Y sobre todo con ese sueño que deben de tener, porque una hora nos hicieron dormir menos. Primera de Timoteo 2:11. Wow, este versículo, hermanas, tápense los oídos. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Aquí está hablando de las mujeres. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Está hablando de cuál salvación. Porque, ay no, ¿sabe qué es lo que los países, los legalistas dicen? Tranquila, tranquila mujer, no se preocupe. Usted vaya y tenga 5, 6, 7 hijos, porque usted ya va a ser salva. ¿Por qué hablaba el apóstol Pablo de esto? Engendrando hijos, pero se salvará engendrando hijos. Por esto. Porque cuando tú tienes hijos, mujer, tú tienes una protección de los ángeles. Dios te va a proteger y Dios no te va a abandonar. La mujer que ha engendrado hijos, el Señor la va a cuidar, la va a guardar, no va a dejar que usted se vaya a sufrir. Pase lo que pase, aunque el hombre la deje, aunque pase lo que pase, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo el Señor me recogerá. El Señor va a cuidar de ti y va a mandar ese ejército de ángeles, mujer, para que cuide de ti. Está hablando de una salvación diaria, de que tú no vas a sufrir. Así que por eso el mensaje del viernes fue poderoso. No tengas temor, no tengas miedo, porque el Señor ha puesto sus ángeles para que te cuiden y te guarden. Así que, mujer, dese un aplauso a usted misma. Las que tienen hijos y las que no tienen hijos, no se preocupen. Con santidad y modestia, viviendo la vida como nosotros los varones. Y a los varones, dejemos esas cosas escondidas, déjelas. ¿Para qué sufres? ¿Para qué quieres sufrir, varón? ¿Para qué quieres seguir? ¿Para qué quieres esperar un sufrimiento? ¿Para qué quieres llegar un día en que tal vez un cáncer te meta ya en una cama y comiences a decir, si yo me hubiera portado bien, si yo me hubiera portado bien? Los que fuman, perdonen que se los diga, los que fuman, dejen el cigarrillo, dejen ese vicio, porque va a llegar y vas a recibir la recompensa. Y un día te va a decir el médico, tienes un cáncer en el pulmón y no hay salvación. Ay, oren por mí para que yo. Si les gusta el alcohol, si hay alguno por acá escondido que le guste el alcohol o las drogas, deje eso. ¿Por qué?
porque va a llegar el día en que vas a tener tu propia recompensa. Si tienes algo escondido, si te gusta la pornografía, si te gustan las cosas torcidas, déjelas, porque el Señor va a retribuir a tiempo. Y eso es en el tiempo de Él, no es en el tiempo mío. Ya me salvé. No, espere y verá que voy a ir a la iglesia, voy a hacer un retiro espiritual, me voy a meter 40 días de ayuno para que el Señor me perdone. Él te perdona. Pero la paga del pecado es la muerte. No es la muerte espiritual, es la muerte de tu vida diaria. Porque ¿quién no es muy duro uno morir cuando tiene problemas? ¿No es muy duro? Se siente uno morir, se siente mal. ¿Vamos a ser santos? Denle un aplauso al Señor, hermanos, para que ahora ya tómenla con amor. Ya se acabó el regaño. Ahora tómenla con amor. Hay muchos otros versículos, hermanos, no los alcanzo a dar todos sobre esto, pero vamos a ir 1 Corintios 3:15 para que podamos entender esta parte y ya nos pueda dar una claridad, y terminamos con este segundo y entramos al tercero, que el tercero es rápido, no me voy a demorar sino un minuto nomás. Dice 3:15, tengo que leer este versículo porque es muy importante para todos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, ojo, sobre el fundamento ¿de qué? De Cristo, la palabra del Señor, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. En el Espíritu no existe el día. En Dios no existe el día ni la noche. El día y la noche fueron por causa del hombre. Entonces está hablando es de nuestra vida diaria. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No existe fuego espiritual, eso no existe. La Biblia no habla de fuego espiritual. El fuego es ese fuego que nosotros vemos de los sufrimientos, de las agonías acá. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí ve? La salvación no se pierde. Pero ¿qué? Pero el fuego te va a pasar aquí en la tierra. Leemos otra vez ese versículo para que nos podamos entender, porque a veces ese versículo pasaba como que por el aire hasta que el Señor nos revela. Dice: si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que, hermanos, hoy estoy trayendo este tema. No lo pensaba traer, pero fue el Espíritu Santo el que me dijo: he destinado esta iglesia. Y yo mismo me aterré, porque no quiero ser prepotente, porque eso sería lo peor que puede haber. Pero tuve un sueño muy lindo en que el Señor escogió a Casa de Jesucristo. Y yo decía: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué Casa de Jesucristo? ¿Acaso no es mejor que nos vamos para nuestro país, para Colombia? ¿Por qué Casa de Jesucristo? Y yo veía que salían unos rayos y tomaban a esta iglesia, y había una luz que alumbraba esta iglesia. No solamente esta iglesia, habían otras en otros, y yo veía el mapa mundo, y esa misma luz iba como a otros lugares, a otras partes, y tomaba otras iglesias de otros lugares del mundo. Y yo decía: pero ¿qué es lo que está pasando? Y de pronto yo sentí una voz que dijo: es que yo he escogido esta iglesia como he escogido a muchas otras, para que no hagan lo que quieren, sino para que me adoren y me alaben por medio de la palabra que han conocido. Y ahí fue donde le dije: Señor, voy a llevar el tema, porque no lo quería traer.
El tercero es la del cuerpo. Es así, yo rápidamente vamos a Filipenses 3:20. La salvación del cuerpo no va a ser ahora, porque hay mucha gente que piensa que la salvación del cuerpo es ahorita. No, no, sí, es que yo ya soy santo y mi cuerpo es santo. No, va a ser, pero no es ahorita. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. O sea que tú no eres ciudadano de México, ni Colombia, ni de El Salvador. Si eres un hijo de Dios, tu espíritu estaba en el cielo y eres ciudadano. Simplemente viniste acá y el Señor te dio la residencia. Así como cuando vinimos de nuestros países, tú sigues siendo ciudadano de México o de Colombia. Lo único fue que aquí en los Estados Unidos te adoptaron por un tiempo, te dieron una residencia o una ciudadanía. Así somos los hijos de Dios. Estábamos en el cielo y recibimos una residencia aquí en la tierra, pero nuestra ciudadanía sigue siendo los cielos. Dice, déselo fuerte al Señor, pero que sea para mi Señor con todo el amor. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo de nuestra humillación? El que tenemos, este cuerpito. Es bien humillante. ¿O no, hermanas? Cuando se mira al espejo y, uy, llena de canas. Rápido, va y cómpreme la pintura. Cómpreme la cremita porque tengo aquí las patas de gallina. Es humillante. Cuando está ay, tener yo que ir a adelgazar. No me puedo comer ese cake porque me estoy inflando. Te vas a poner un traje de baño y a los hombres que no, también no hay humillación. Nos humilla cuando llega un dolor, cuando llega una enfermedad, cuando vamos detrás del muchacho jugando uno. Espéreme, hijo. Cansado, agotado, cuerpo de humillación. Dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, la gloria del Señor, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que aquí nos habla, hermanos, hay muchos versículos para hablar sobre esto, pero no voy a hablar más sobre eso. De que nuestro cuerpo va a ser transformado y va a ser cambiado cuando venga el Señor. Tu cuerpo, este cuerpo de humillación, va a ser igual al de la gloria de Él. Primera de Corintios 15:51, y lo voy a pedir a los hermanos de la alabanza, pasen al frente. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pongámonos de pie, hermanos. Voy a leer el último versículo. Hebreos 10:10. Es la voluntad del Señor, no es la del pastor, no es la de los hombres, sino es la del Señor. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para siempre, no por un momento. Tú tienes la fuerza, pero no la tuya, la del Espíritu Santo que mora en ti. Tú tienes lo más grande, tú eres un hijo de Dios. El mundo no tiene lo que nosotros tenemos. No se compare con los del mundo, no se compare con la gente de afuera, no se compare con ellos. Porque si te comparas con los demás, te vas a volver malo, amargado. No te compares con el mundo. Tú sabes que tú eres un hijo de Dios
y que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Tú eres santo, tú eres limpio, tú eres puro. El Señor no te ve mal, el Señor no te ve como la gente te puede mirar. Pero hoy con esta palabra comienza a caminar. Comienza a caminar en la seguridad. Comienza a caminar de que tú ya eres salvo y que ahora tienes que comenzar a limpiarte y a purificarte de esas cosas diarias que no te dejan vivir una vida de victoria. Comienza a vivir una vida de santidad. Deja toda blasfemia, deja todo chisme, toda mentira. Deja todo lo que te está llevando a cometer errores. Deja toda duda. No dudes que Jesucristo es el Señor. No dudes que Él fue el que te restauró. No dudes en un momento que la palabra de Dios es verdad, porque cualquiera que blasfemare contra esta palabra, el Señor también lo negará. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar al Señor. Glorioso Rey. Vamos a declarar la santidad de nuestro Dios, la que nos dio a nosotros. Glorioso Jesús.